Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 8, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Antes de empezar en la lectura, quería compartir, estuve pensando estas últimas semanas en este pasaje y me vino a la mente una frase de una canción de Fito Páez, un cantante de rock nacional, todos lo conocemos. Una frase de una canción suya dice: lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Y me quedé pensando en esa frase cuando volví a escuchar la canción. Más allá de la canción y el mensaje que tiene la canción, pienso en esa frase, en lo que él dice en esa frase, y pienso en los procesos. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino, dice esta canción, y habla de los procesos, de la importancia del camino recorrido. Sobre todo, pienso en la manera de recorrer ese camino. Y cuando pensamos en la vida cristiana como un camino a ser recorrido, como está contado en el libro de Hechos, ¿no? El camino, llamaban a esos primeros cristianos. Cuando pensamos en la vida cristiana como un camino a ser recorrido, uno lo piensa en función de toda una vida, a lo largo de toda su vida. Y todos sentimos el anhelo de caminar en la manera en la que lo hizo el Señor Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo sus huellas. Y esta mañana me gustaría que leamos en el Evangelio de Marcos un pasaje en el que vamos a ver a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, en medio de un proceso de cambios que el Señor estaba operando en ellos, en todo ese ministerio que va a durar 3 años. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 8, versículo 1. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y, tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hasta acá nada más en este texto. Es un pasaje conocido, ¿sí? Usted lo habrá visto, es indudable que tiene muchas similitudes con otro pasaje que también está en los evangelios, la alimentación de los 5.000. Muchas cosas similares. Tiene algunas diferencias. Una de estas diferencias es que aquel episodio, el de la alimentación de los 5.000, sucedió en territorio judío, dentro de los límites del territorio de Israel. Y esta vez, este episodio de la alimentación de los 4.000 va a suceder en territorio de gentiles, en la ciudad de Decápolis, en la región de Decápolis. Jesús va a agregar, recién lo leímos: ya hace 3 días que están conmigo, respecto a esta multitud. Y uno, por lo menos yo, me preguntaba por qué tanta gente se había juntado para escucharlo a Jesús durante 3 días, siendo que no estaba en un territorio que era tan amigable para él. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si miramos un poco el contexto y vamos unos capítulos hacia atrás, en el libro de Marcos, en el capítulo 5, está allí contado el episodio del endemoniado gadareno. ¿Sí? Todos recuerdan ese episodio donde un joven, un hombre, está siendo atormentado por un espíritu inmundo y dice que vivía fuera de sus cabales, vivía como un marginal entre los sepulcros, estaba en los cementerios, que gritaba, se autolastimaba a sí mismo. Y dice que nadie podía contenerlo. Intentaban atarlo con cadenas y él rompía las cadenas. Ese hombre al que durante un tiempo vivía así y que nadie había podido ayudar a escapar de su realidad, Jesús es quien lo libera, es quien lo rescata. Y entonces va a mandar que los demonios abandonen su cuerpo, esos espíritus van a ir a parar a unos cerdos y esos cerdos se van a ahogar, ¿sí? en el mar. Y eso va a generar un conflicto, porque es obviamente una cantidad importante de animales que se mueren, y eso traía un perjuicio económico para los habitantes de aquel lugar, y entonces le van a decir a Jesús: queremos que te vayas, no te queremos más en este lugar. ¿Dónde sucede esto? También en territorio gentil, en la ciudad de Decápolis.
Sin embargo, este joven que había sido renovado por Jesús, espiritualmente renovado, quiere subirse a la barca del Señor y quiere acompañar a Jesús. Y es Jesús el que le va a decir que no. ¿No? Jesús le dice, no vas a venir conmigo. Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El texto termina diciendo que el hombre contó todo eso que Jesús había hecho por él, y dice que toda esa gente que lo escuchaba se maravillaba. Y ahora en este episodio que leímos, en la alimentación de los 4.000, Jesús vuelve a esta región, vuelve a la región de Decápolis, a donde había sucedido este episodio con el endemoniado gadareno. Y uno puede imaginarse que muchos de esta multitud, de estos 4.000 que estaban hace 3 días con Jesús, habían escuchado a este hombre contar lo que Jesús había hecho por él. Un solo hombre que se encargó de llevar ese mensaje de renovación, de cambio en su vida, había impactado en muchas de estas personas. Y esta multitud ahora también era testigo de un nuevo milagro, porque Jesús, previo al episodio de la alimentación, va a sanar a un sordomudo. Y la palabra de Dios vuelve a decirnos, y en gran manera se maravillaban. Había ahí toda una multitud, y muchos de los que estaban en esa multitud seguramente habían oído a este joven que había sido rescatado por Jesús, y ahora estaban hacía 3 días con el Señor, siguiéndolo, escuchándolo. Y cuando Jesús ve a esa multitud que había estado 3 días con él, siente compasión por ellos. Sabe que en esa gente hay una necesidad física, tenían hambre, por supuesto, hacía 3 días que no comían, pero también sabe que hay una necesidad espiritual. El Señor es quien dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y él se daba cuenta que además de la necesidad física, había también una necesidad espiritual en esa gente. Jesús va a plantear un desafío a los discípulos, ¿no? Y en este pasaje que leímos recién, la alimentación de los 4.000, se da un choque de miradas. Se da un choque de miradas. Por un lado está la mirada de Jesús. Jesús mira y siente compasión. Mira la necesidad y siente compasión. Ahora, ¿qué es la compasión? Etimológicamente hablando es sufrir con. Ese es el origen de la palabra. Es ese sentimiento que nos nace de pena, de ternura, ante el sufrimiento ajeno. Pero se diferencia de la empatía en que uno, cuando siente compasión, está agregando el deseo de hacer algo por el otro. ¿Sí? Agregando el deseo de actuar para aliviar el sufrimiento ajeno. Jesús ve en esa multitud una necesidad. Él dice, hace 3 días que están conmigo. Están sin comida. Si yo los mando de vuelta ahora, por el camino van a desmayarse. Si van en ayunas, sin comer nada, se van a desmayar porque muchos de ellos vienen desde muy lejos. Si usted se da cuenta, hay en la mirada de Jesús un análisis perfecto de la situación, contemplando todas las aristas. Él contempla tiempo, distancia y necesidad física. Pero además de ese análisis, que lo podría hacer cualquier persona, hay en su mirada compasión, que no es ni más ni menos que el amor puesto en acción. Y que si uno analiza los evangelios se va a encontrar con que es la característica principal de Jesús. Movilizarse siempre para actuar en favor de otras personas. La compasión, el amor que siente por las personas que lo rodean y que sintió por toda una humanidad perdida y caída, es lo que lo llevó a llevar adelante justamente su ministerio. Ahora, hay algo, y esto me parece muy interesante, en lo que Jesús no se detiene. Él no se detiene en los recursos disponibles. No se detiene en lo que hay a disposición para llevar adelante el milagro que está por llevar adelante. No es algo que lo inquiete y nunca fue un factor que determinara su manera de actuar, su manera de moverse a lo largo de estos 3 años de ministerio. Cuando Jesús manda a los discípulos de 2 en 2 a predicar, dice el Evangelio de Lucas que les dio poder y autoridad. Y agrega, los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. Nunca la falta de recursos fue un impedimento en su ministerio. Él estaba en perfecta sintonía con su Padre y nunca lo que faltaba, aquellos recursos que no eran suficientes, supuestamente, fue un impedimento para llevar a cabo su ministerio. Estaba en perfecta sintonía con su Padre. Sabía que hacer la voluntad de Dios era lo único imprescindible.
El Evangelio de Juan dice en el capítulo 6, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es lo que lo moviliza a Jesús. No importa los recursos disponibles. En contrapartida a la mirada de Jesús se da la mirada de los discípulos. Una mirada terrenal, humana, que está prescindiendo del poder de Dios. Es una mirada que se detiene en las circunstancias y que de alguna manera omite la fe y la minimiza. Ellos también hacen un análisis de lo imposible de la situación. Distinto el análisis que hace Jesús. Ellos se preguntan, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Recuerde que en la alimentación de los 5.000, cuando ellos van a Jesús y les dicen, despídelos, porque ya es tarde y tienen que volver a sus casas, despídelos ahora para que de camino a sus casas puedan parar en alguna aldea vecina y comprar algo para comer. Sabían en ese episodio que alrededor del lugar donde Jesús estaba había algo a donde la gente podía ir a comer. En este lugar, ellos saben que no había nada, porque dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y entonces ponen su mirada en la insuficiencia de los recursos disponibles. Ellos miran la cantidad, dicen, son muchas personas. Miran los recursos, dicen, no tenemos la suficiente comida para alimentar a esta gente. Y miran las circunstancias, estamos en el desierto. No hay nada cerca en donde ellos puedan o donde nosotros podamos ir y comprar para ellos. Ahora, la mirada de los discípulos es una mirada que atiende las cosas de los hombres. Es una mirada terrenal, humana. Pensaba esta semana en una de las enseñanzas más grandes que tiene el Antiguo Testamento, por lo menos para mí. Dios enseñándole a Samuel la manera de mirar. Samuel, ¿recuerdan? Profeta, juez enviado a ungir al nuevo rey de Israel cuando Saúl es desechado. Y entonces es mandado a la casa del padre de David, Isaí de Belén. Dios le dice específicamente, de sus hijos me he provisto de rey. Y él llega, convoca esa reunión con la familia del padre de David. Y van pasando los hermanos, yo me imagino una especie de desfile, porque él tiene que ver cuál era el rey que Dios había elegido. Y va pasando uno, pasa otro, y de repente él ve a uno, a Eliab. Y Samuel evidentemente ve algo, yo no sé qué fue lo que vio. Habrá visto su porte, su manera de caminar, su personalidad, y él dice, es este es el ungido de Jehová. Y entonces Dios ve eso, escucha lo que Samuel está pensando, lo que está sintiendo, y va a corregir la mirada de Samuel y le va a enseñar y le va a decir, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios había elegido a David, ¿no? La palabra de Dios dice que lo elige porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Había elegido a David, un jovencito que ni siquiera había sido invitado a esa reunión, no estaba ahí entre los hermanos. No era contemplado como uno de los recursos disponibles para ser el siguiente rey. Estaba pastoreando las ovejas de su padre en el campo y lo tienen que mandar a llamar. ¿Cuál es el desafío del Señor para esos discípulos, para nosotros? Aprender a mirar las cosas desde la óptica divina. Aprender a mirar las cosas con una mirada diferente. No mirar como miran los hombres. Aprender a mirar con la mirada y con la fe puesta en el Señor y no en los recursos que tenemos a disposición. Hoy hablábamos del proceso, ¿no? El proceso que Jesús estaba trabajando con sus discípulos. Es un proceso de fe. La mirada de los discípulos mira la situación que tienen delante, ¿no? Esa multitud con una necesidad física sin contemplar a Jesús. Y el Señor está apelando a la fe de esos discípulos. Ni siquiera les está diciendo que hagan algo. Allí hay otra diferencia con la multitud, comparándola con la multitud de los 5.000. En la multitud de los 5.000 Jesús les va a decir, denle ustedes de comer. Acá ni siquiera les dice nada. Les dice, yo siento compasión y espera a ver cuál es la respuesta de esos discípulos que ya habían visto el episodio anterior. La respuesta de los discípulos refleja, creo, un poco lo que somos, ¿no? Lo que somos nosotros.
¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Representa la actitud de muchos cristianos con una fe débil. Cristianos que muchas veces seguimos dudando del amor y del poder de Dios. Un amor y un poder que muchas veces proclamamos con palabras, pero del que dudamos cuando los problemas se presentan. Y entonces muchos de nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? O decimos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos los sabemos esos versículos, los compartimos en nuestros estados, los tenemos marcados en las Biblias. La pregunta es si lo creemos realmente. Si creemos realmente que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Realmente creemos eso? Y si lo creemos, ¿por qué dudamos entonces cuando algo se presenta en nuestra vida? ¿Por qué dudamos? A mí me tocó preguntarme esta mañana, 7:30, 8 de la mañana, viendo por la ventana de mi casa que garuaba, ¿vamos a hacer la salida o no? ¿Vamos a hacer la salida del círculo o no? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos entonces? En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el pueblo iba caminando por el desierto, el pueblo de Israel había dejado ya a sus espaldas Egipto, la esclavitud, había cruzado el Mar Rojo y se encaminaba hacia la tierra prometida. Y entonces el pueblo se queja, Dios le había dado el maná para alimentarse, todos los días tenían el alimento y se quejan, no queremos más maná, estamos cansados de esto, queremos comer carne. Y esas quejas llegan a oídos de Moisés, Moisés las lleva delante de Dios y Dios se va a enojar. Y le dice, ¿saben qué? Me cansaron, quieren comer carne, van a comer carne, van a estar hastiados de comer carne. Y les dice a Moisés, ahora van a comer carne, sin decirle de la manera. Y entonces Moisés duda de la palabra de Dios. Y le va a decir a Dios, 600.000 de a pie es el pueblo, y tú dices, ¿le daré carne y comerán un mes entero? Y entonces Moisés pregunta, ¿se degollarán ovejas y bueyes que les basten? Y Dios responde. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo me pregunto si esto no es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Llegado el momento de adversidad, dudamos. Pero uno mira para atrás y dice, Dios ya ha dado sobradas muestras a lo largo de nuestra vida, muestras de estar allí presente con nosotros, sosteniéndonos, aún en los momentos más difíciles, más duros de nuestra vida. Y cuando esas situaciones nuevamente se presentan, situaciones aparentemente sin solución, aparecen otra vez en nuestra vida, con una forma distinta, nuestra confianza en Dios muchas veces se desvanece y nuestra fe titubea. Y Jesús lo que está haciendo en este episodio es probando la fe de sus discípulos. Ante el dilema, el desafío de qué hacer con esta multitud que está pasando hambre y necesitada, Él simplemente se calla. Él les dice, yo siento compasión de esta gente. Y da sus motivos, pero no dice nada. No dice, denle ustedes de comer, no les dice, vayan y compren. Les dice, ¿qué van a hacer ustedes? Hay un choque de miradas entonces. La mirada de los discípulos, anteponiendo la falta de recursos. Esto no es suficiente. Los recursos que tenemos en las manos no son suficientes. Y la mirada de Jesús que les va a decir, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué es lo interesante de la respuesta de Jesús? Que los panes, es decir, los recursos ya estaban ahí. Estaban a disposición de ellos. No importa lo que falta. Importa lo que tienen a disposición para dar. Importa lo que tienen en sus manos. Importa cómo lo van a presentar delante de mí. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. La mirada de los discípulos demuestra todavía una fe inmadura. Todavía no habían entendido quién era realmente Jesús. Pero sobre todas las cosas, lo que no habían entendido era qué podía hacer el Señor. Aunque paradójicamente ya lo habían visto. Es decir, ya habían experimentado una situación parecida, ya habían visto a Jesús obrar en un caso similar, sin recursos, con una multitud necesitada. Dios ya había dado muestras en su Hijo Jesús de lo que era capaz de hacer. Ahora, decimos, ellos no habían entendido quién era realmente Jesús. Yo me permito preguntarme y preguntarnos,
¿quién es Jesús en nuestra vida también? Y esta pregunta que seguramente los discípulos tuvieron que hacer era para sus discípulos, los más cercanos. Y esta es una pregunta, me parece, también para nosotros, que somos cristianos. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Es realmente nuestro Señor y Salvador, ante quien me he rendido y he dejado mis redes para seguirlo? ¿O es tan solo una figura decorativa, un accesorio que utilizo los domingos para venir a la iglesia? Es una pregunta que también tuvo que responder Pedro en su vida. ¿Quién es Jesús en tu vida, Pedro? El Evangelio cuenta el episodio de la pesca milagrosa. Los discípulos habían estado toda la noche pescando, sin sacar nada. Llega la mañana del día siguiente y aparece Jesús frente a ellos. Y dice que mucha gente se había juntado para escucharlo, y entonces Él va a tomar la barca de uno de ellos, de Pedro, la va a usar para apoyarse y para enseñarle y para predicar a la multitud. Y Pedro estaba ahí al lado, escuchando al maestro enseñar, predicar, lavando sus redes, masticando su fracaso, frustrado por no haber podido sacar nada. Y cuando Jesús termina de enseñarle a la multitud, mira a Pedro y le dice: vamos con la barca un poquito más adentro y tiren las redes acá, ¿no? Y yo cuando leo ese pasaje puedo ver a Pedro, lo que habrá sentido, lo que habrá visto, lo que habrá mirado, y habrá dicho: Señor, Maestro, los recursos son míos, las redes son mías, la barca es mía, yo sé de pesca y estuve toda la noche acá. Y ellos van mar adentro un poco, y cuando Jesús le dice: tiren la red acá, Pedro responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y lo llama maestro, ¿no? En ese pasaje había más personas, estaban los otros discípulos, estaba la gente que había escuchado a Jesús, pero hay un diálogo ida y vuelta individual entre Jesús y Pedro. Lo llama maestro. ¿Quién era Jesús para Pedro? Era alguien a quien Pedro escuchaba. Lo había escuchado enseñar ahí mientras lavaba sus redes. Era interesante, seguro, lo que Jesús enseñaba para Pedro, pero no era solamente más que un maestro, como muchos de los que había ahí. Un rabí, le decían ellos. Había varios que enseñaban y tenían sus discípulos. Se produce el milagro, ¿no? Así que sacan la red llena de peces. Era tanta la cantidad de peces que parece que se rompía esa red. Pero no sucede solamente un milagro con los peces. A mí me gusta pensar que ese sí es el milagro tangible y visible, la pesca milagrosa. Así lo encontramos en la palabra de Dios. Ese día se produce un milagro en el corazón de Pedro, porque ese día la manera de mirar de Pedro había cambiado. Ya no veía a Jesús de la misma manera, y ya no lo iba a ver a Jesús de la misma manera de ahí en adelante. Dice la palabra de Dios: viendo esto, Simón Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y la manera en la que Pedro va a llamar a Jesús cambia, porque había cambiado la manera en la que lo miraba. Ya no le va a decir maestro, le va a decir Señor. Pedro ya no va a llamarlo maestro, porque está viendo a partir de ese momento a Jesús como el Señor de su vida. Y déjeme preguntarle si alguna vez caíste de rodillas ante Jesús. Si alguna vez caíste de rodillas ante Jesús reconociendo su señorío sobre tu vida. Solamente al reconocer a Jesús como el Señor de tu vida vas a poder cambiar tu forma de mirar. Vas a poder mirar de la manera en la que Jesús lo hacía. Si vemos el ministerio de Jesús con sus discípulos como un proceso, como me gusta mirarlo, en este pasaje, en el pasaje de la alimentación de los 4.000, ellos todavía no estaban listos. El entendimiento de ellos todavía estaba en proceso de ser transformado. Las palabras de Jesús, las palabras del Señor todavía no eran comprendidas completamente por ellos. Los evangelios dicen porque aún
No habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La fe de ellos, la fe de los discípulos era tan endeble, tan exigua, que aún no son capaces de ver lo que Jesús podía llegar a hacer. Sí, otra vez, porque ya lo habían visto. Y siento que es lo que muchas veces nos pasa. Nuestra fe es tan endeble que muchas veces no podemos ver, no queremos creer que Jesús es capaz de hacerlo otra vez en nuestra vida. Ya habían visto el poder y el amor de Dios, habían sido testigos de un milagro parecido. Sin embargo, al llegar a este pasaje uno se pregunta, ¿qué habían aprendido? Todavía están dudando sobre quién podría darles de comer. Y creo que este pasaje los desafía a los discípulos, pero también nos desafía a nosotros a no mirar los recursos disponibles, a no mirar lo que tenemos en la mano. Están ahí, sino a mirar con fe lo que Dios puede hacer con dichos recursos, aunque parezcan pocos, aunque parezcan poca cosa. A mirar con fe lo que Dios puede hacer con esos recursos frente a la necesidad que tenemos enfrente. ¿Cuál es la actitud que Dios espera? Un corazón humilde, rendido y entregado a Él por completo. Había una necesidad en los discípulos, una necesidad cercana que ellos no llegan a ver, que sí ve Jesús, que ellos no llegan a ver, o que tal vez ven, pero deciden detenerse en las limitaciones. Y la mirada de Jesús va a poner en primer lugar la necesidad y la importancia de atenderla sin detenerse en los recursos disponibles. Y yo siento que hay también alrededor nuestro una necesidad espiritual en la vida de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que no han escuchado el mensaje renovador del Evangelio. Una necesidad de encontrar paz en un mundo que continuamente se los está quitando. Hay gente afuera buscando paz desesperadamente en muchos otros lugares y no la encuentra. Por eso las estadísticas sobre salud mental cada vez son más grandes y más preocupantes, ¿no? Y recién lo decía Claudio, tenemos por delante el mes de diciembre. Piensen en el mes de diciembre como lo que es para la sociedad. Es un mes en donde empiezan a escucharse canciones como Noche de Paz, Noche de Amor, y lo que menos hay en diciembre es paz. Hay corridas, hay caos, hay gente desesperada, uno no sabe bien por qué, pero vive desesperada. Tiene la misma cantidad de días que otros meses. Y sin embargo, el clima social cambia. Ni hablar de lo que representa históricamente para nosotros como país, el mes de diciembre en el ámbito político y lo que eso implica. Es un mes donde la gente no tiene paz, pero si tenía un poquito la pierde. Hay una necesidad alrededor nuestro. Si nuestra mirada está puesta en los recursos, seguramente no vamos a poder actuar. Siempre va a haber algo que nos falte. Vamos a pensarlo, me tengo que preparar más todavía. No puedo hablarle de Cristo a esta persona todavía, hay un montón de excusas que podemos poner delante. Moisés, cuando es llamado por Dios para volver a Egipto a liberar al pueblo de Israel, no atiende a la necesidad que Dios ve. No atiende a la necesidad que Dios ve. Dios estaba viendo el clamor de ese pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y entonces Moisés se detiene en las limitaciones. Dice, ¿quién soy yo para ir y hablarle a este pueblo? Dice, no sos vos. Lo importante es que yo estoy con vos. Y Él le va a enseñar el valor de ese yo soy el que soy. Y Moisés sigue con sus excusas, mirando sus recursos. Le va a decir, no sé hablar, soy torpe para hablar. Y Dios le va a decir, ¿quién le dio la lengua al hombre? ¿Quién pone la palabra en su boca? Y Moisés le va a decir, no me van a creer. Yo voy a estar con vos, le dice Dios. Yo te voy a acompañar, no vas a estar solo. Dios se encarga una y otra vez de hacerle notar que lo trascendente, que lo importante no eran ni él ni sus recursos. Lo importante era lo que Dios podía hacer con los recursos de Moisés. ¿Sabe con qué recursos vuelve Moisés a Egipto? Con una vara en la mano. Dios le dice, ¿qué tenés ahí? Una vara. Era un pastor de animales, de ovejas. Esto es suficiente. Dios lo usó solamente con una vara en la mano. Mire todo lo que sucedió después. Un pueblo que abandona la esclavitud, el cruce del Mar Rojo, la peregrinación por el desierto, la conquista de la tierra prometida. Una sola vara en la mano de un hombre. ¿Parece poca cosa? No era Moisés, era Dios obrando en Moisés. No somos nosotros, es lo que Dios puede hacer con nosotros.
la mirada de los discípulos desnuda una doble incapacidad. No solamente para ver esa necesidad y actuar, sino sobre todo para ver quién era Jesús y cómo Él puede llenar el vacío en esa multitud que estaba delante. Cómo con su amor puede impactar en corazones necesitados de paz. La fe de los discípulos en el Señor no era lo suficientemente sólida para ver en Jesús la respuesta al desafío que Jesús les plantea. El libro de Hebreos dice, y creo que es importante recordarlo siempre, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es importante mirar el proceso de transformación en los discípulos. El camino recorrido para pasar de ser unos simples pescadores a ser las columnas de la primera iglesia. La mirada de Jesús está puesta allí, está puesta en el proceso. ¿Qué es lo maravilloso de este pasaje? Que a pesar de las dudas de los discípulos, Jesús insiste en formarlos. Va a decir, todavía falta, voy a estar con ustedes. Sigamos trabajando, pero no miren los recursos, mírenme a mí. Él está enfocado en que su fe crezca, que la fe de esos discípulos crezca y que el proceso continúe, que no quede cortado a mitad de camino. Ahora, va a pasar un tiempo y esos discípulos llegan a un momento culmine en sus vidas, donde Jesús resucitado les va a dejar la gran comisión, ¿no? Y una vez resucitado se presenta ante ellos y les va a decir, ustedes me tienen que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y parece ambicioso Jesús, ¿no? Dice, y hasta lo último de la tierra. Y yo pensaba esta semana, si esta frase Jesús se la hubiese dicho a los discípulos posterior al momento de la alimentación de los 4.000, los discípulos le hubiesen dicho, ¿no te parece demasiado, Señor? ¿No te parece que estás yendo demasiado lejos? ¿No te parece demasiado ambicioso lo que nos estás pidiendo? Eran 11 hombres encima, ya no eran 12. ¿No parecen pocos recursos para tal misión? Sin embargo, en este momento, en el momento de la gran comisión, la fe y el corazón de los discípulos estaba transformado por Jesús. Había sido transformado por el Señor. Y el Evangelio de Lucas al final dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y llega Pentecostés, primeros capítulos del libro de Hechos. Y entonces ellos, encabezados por Pedro, van a predicar. ¿Cuántas personas se convirtieron en ese primer discurso de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas? 3.000 personas. 3.000 personas que ese día van a rendir su corazón a Cristo, que se van a arrepentir de sus pecados, que van a reconocer el señorío de Cristo sobre sus vidas. Una multitud parecida a la multitud que ahora ellos tenían delante. Una multitud parecida a la del milagro de la alimentación de los 4.000. También una multitud necesitada de oír un mensaje renovador. Sin embargo, en Pentecostés ellos ya no dudan de los recursos que tenían. Por eso van adelante, porque entendieron que nunca fueron los recursos, siempre fue lo que Dios podía llegar a hacer con ellos. No se trata de los recursos que tenemos, sino de quién los administra. No se trata de los recursos que tenemos. Cuando nosotros ponemos nuestros recursos delante de Él, cuando ponemos lo que somos, nuestros dones, lo que tenemos en la mano, delante del Señor, con fe en Él, podemos estar seguros de que Dios va a hacer grandes cosas. Un solo hombre, el endemoniado gadareno, que fue rescatado por Jesús, sirvió para que en un territorio hostil, gentil, que no le agradaba tanto escuchar de Jesús, haya reunido una multitud, porque seguramente ese hombre se había comprometido a contar lo que Jesús había hecho por él. 11 hombres comprometidos con un mensaje, entendiendo que no eran ellos, sino lo que Dios podía hacer a través de ellos, trajeron el Evangelio hasta hoy. Y eso es lo que continúa. Y eso es lo que nos toca a nosotros. No somos nosotros ni nuestros recursos los que pueden hacer algo, sino la mano poderosa de Jesús la que se encargará de hacerlo. En la alimentación de los 4.000, la mirada humana, ¿qué decía? ¿Quién podrá? La mirada humana decía, estos recursos, estos 7 panes no son suficientes, falta mucho todavía, falta mucho. Con esto que tenemos acá es imposible lograr algo.
La mirada de Jesús es diferente. Está más allá de lo que nosotros vemos, que son las limitaciones. Su mirada está puesta en lo que Él puede hacer con nuestros recursos. Llevémoslo con fe. Llevemos nuestros recursos con fe, con la fe correcta en Jesús y con un corazón entregado a Él. El resultado no está bajo nuestro control. Lo que Jesús puede hacer con lo que nosotros pongamos delante de Él ya no corre por cuenta nuestra. La fe es lo que hace la diferencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si estamos convencidos de lo que Jesús puede hacer a través de nosotros, no por nosotros. Lo que el Señor haga con nuestros recursos será siempre para darle la gloria a Dios. ¿Qué les quería enseñar? ¿Qué quería enseñarle Jesús a esos discípulos? Y creo que nos quiere enseñar a nosotros con este desafío que pone delante de ellos con la alimentación de los 4.000. Que la mirada de Jesús estaba puesta más allá de lo que tenían delante. Estaba puesta en el proceso de cambio que Él quería operar en ellos. Que estaba puesta en Pentecostés, cuando Él ya no esté. ¿En quiénes serían ellos en unos años más tarde? Iban a ser la futura iglesia de Dios. Bueno, hay que formarse. Este pasaje es la enseñanza de que todavía debían perfeccionar la fe y creo que es el pasaje que nos enseña que nuestra fe tiene que ser perfeccionada, que tenemos que fortalecer nuestra confianza en Dios y corregir sobre todas las cosas la forma de mirar. No mirar como miran los hombres, sino mirar como mira el Señor. Hermanos, para terminar, todos estamos en medio de este proceso de ser transformados por el Señor. Si miramos nuestra vida cristiana a lo largo de lo que dure nuestra vida acá, es un proceso. Dios quiere trabajar en nosotros. Confiemos en el proceso y sobre todas las cosas confiemos en lo que Dios puede hacer en nosotros durante ese proceso. Creo que son más que apropiadas las palabras del apóstol Pablo a los filipenses cuando dice: estoy convencido del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús.